El proceso electoral en el país viene recolocando las figuras y las tendencias políticas. En el terreno geográfico del progresismo y de la izquierda, luego de culminada la fecha para la inscripción de alianzas, se configura tres grandes bloques. Primero, Nuevo Perú de Vicente Alanoca, en alianza electoral con Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo y acuerdos políticos con Duberlí Rodríguez de Unidad Popular y que llevan por membrete o logo Venceremos. El segundo bloque está Ahora Nación de Alfonso López Chao, que tiene acuerdos políticos con organizaciones sociales, sindicales y regionales. Su inicial alianza electoral con Salvemos Perú quedó disuelta por acuerdo de este último partido. Y finalmente, Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez, tiene acuerdos políticos con APU, el partido de Anaí Durán, y colectivo de funcionarios y exministros del gobierno de Pedro Castillo. La unidad ha quedado inconclusa. Casi todos los partidos en los meses anteriores propagaban como un auto de fe la unidad de la izquierda, pero ninguno hizo la tarea o completó la tarea para abordar dicho proceso. En primer lugar, nunca construyeron la confianza, para lo cual cada partido conversa al más alto nivel para aproximar posiciones. Por el contrario, siguieron esgrimiendo sus diferencias. Jamás hemos visto una cumbre entre Verónica Mendoza y López Chao, por ejemplo. En segundo lugar, nunca trabajaron pasos y compromisos, y estos fueron reemplazados por reuniones genéricas y sin avanzar acuerdos programáticos, y si había diferencias, debatir esas diferencias. Finalmente, ni siquiera abordaron sus pretensiones electorales reales en términos de candidaturas. Si estos pasos elementales no se dan o no se dieron, es que simplemente no tenían ningún interés en llegar a la unidad electoral, como ha quedado evidenciado en la actualidad. La pregunta que queda en el tintero era, ¿eran tan profundas sus diferencias para justificar ahora esas diferencias? Veamos a ver esos casos irreductibles de cada uno de ellos. Nuevo Perú colocó en su agenda político-electoral prioritario la consigna de la Asamblea Constituyente. Consideran que esa es la base primaria de la unidad. Si otros no están de acuerdo con ello, dicen simplemente no son parte de la acumulación electoral y no hay unidad. Con ese argumento dejaron el proceso con Ahora Nación, partido que considera que la convocatoria a una asamblea constituyente no puede ser el punto de partida y el eje de una campaña electoral, porque hay otros temas, según ellos, mucho más importantes, como el tema del país, la economía, etc. Por otro lado, Juntos por el Perú y sus aliados consideran que el eje de campaña debía ser la libertad de Pedro Castillo. Es a partir de esta consigna que han logrado articular sus alianzas. Considerando que dicho partido tiene la herencia política del anterior gobierno, era comprensible, era previsible la escasa posibilidad de convocar a otras fuerzas progresistas a dicha línea de denuncia, que es diferente a un programa de gobierno. Por otro lado, Ahora Nación, como todos sabemos, inició su tesis de la unidad nacional como el eje articulador de su campaña. Por esas consideraciones, el propio nombre de Ahora Nación expresa dicha voluntad. Otros partidos consideran que dicha propuesta es muy genérica y que abre a diversas interpretaciones, dada la diversidad política que hay en el país. Ahora, vayamos al centro del debate. Desde un inicio, era poco probable la unidad de la izquierda con Juntos por el Perú, por la diferencia respecto a la evaluación del gobierno de Pedro Castillo. Para la izquierda, este régimen fue un simple administrador del modelo en crisis, que no hizo ningún cambio sustancial en su gestión
y que terminó con gabinetes de derecha en sus filas. Por tanto, la izquierda mayoritariamente no se siente representada políticamente por el castillismo. No se debe confundir las movilizaciones heroicas y masivas en contra del golpismo de Boluarte como una defensa del gobierno castillista. No olvidemos que en la propia lucha, la agenda por la restitución y regreso de Castillo a la presidencia de la República no fue una bandera central o una bandera mayoritaria de la agenda movilizadora. El objetivo popular era derrotar a la dictadura en ascenso y exigir el adelanto de elecciones. A pesar del tremendo sacrificio que resultó la lucha, no se alcanzó a materializar y la dictadura corrupta se quedó y Boluarte ejerce en alianza con el Congreso, los poderes económicos, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, medios de comunicación, el actual régimen. Considero que sí era posible, en cambio, tener mayor afinidad entre las posiciones de Nuevo Perú y Ahora Nación. Sin embargo, ambas direcciones, lejos de priorizar esta articulación y confluencia, no solo argumentaron más sus diferencias programáticas de la Unidad Nacional y la Asamblea Constituyente, sino que se volvieron abogados del diablo, defendiendo sus preferencias y sus cercanías a los supuestos aliados que los ayudarían. Así, Ahora Nación miraba con mayor simpatía a la centro-derecha de Primero la Gente, Salvemos Perú, etc. Mientras que Nuevo Perú abogaba más por Guillermo Bermejo, que es un personaje que tiene un sancocho en su cabeza. Él hace un discurso radical, pero promueve candidaturas reaccionarias y repudiables, como el caso de haber llevado al señor Valer para ser primer ministro de Pedro Castillo. Entonces, Ahora Nación y Nuevo Perú terminaron abogando por otros sin resolver sus posibilidades unitarias entre ellos. Entonces, la realidad nos demuestra que faltó una mayor coherencia, una mayor firmeza en las direcciones nacionales y en los líderes de ambos partidos, para cortar sus alas y sus tendencias antiunitarias que hay en cada uno de los partidos. Hay pues una tendencia a mirar a un radicalismo ideológico, académico en Nuevo Perú, distinto de la realidad social. Y también Ahora Nación, en algunos hay pues una simpatía por la centro derecha. Y como ven, los resultados es que para ambos fue nefasta esas sus prioridades. ¿Era posible la unidad? Analizando serenamente y con frialdad, consideramos de que sí era posible esa unidad entre Nuevo Perú y Ahora Nación. Si entendemos que la unidad nacional es un objetivo estratégico y no una táctica electoral, si comprendemos que la convocatoria a una asamblea constituyente es el resultado de una correlación de fuerzas previas y no es una estrategia, sino una campaña de agitación, era posible construir la unidad electoral. Estoy hablando de unidad electoral y no de unidad revolucionaria como se disfrazan a algunos de los izquierdistas. La unidad nacional se construye en una ardua disputa cultural, política y social por la hegemonía nacional. La unidad nacional no cae del cielo porque se ponen de acuerdo tres tendencias, no. Es una correlación de fuerzas en disputa. Para eso se necesita ganar la batalla política, social, a la derecha en el terreno de las ideas y en el terreno de la correlación de fuerzas. La derecha no te regala la asamblea constituyente. Solo derrotando a la extrema derecha y a la derecha se puede hacer una convocatoria a una asamblea constituyente. Lo demás es demagogia. Era posible armonizar perfectamente la línea estratégica de la unidad nacional y la asamblea constituyente. Consideramos que sí era posible. No entran en contradicción. Lamentablemente ha primado una mirada más ideológica y sectaria
y lamentablemente van separados por esas lecturas. Incluso, previamente en el tiempo, antes de estar especulando en esas cosas, necesitan superar la valla electoral, para lo cual se hacía imprescindible esa confluencia de energías electorales. Después de eso, si está garantizada la superación de la valla electoral, se empieza a mirar pues en el tiempo a ver cómo se va a hacer mayoría electoral y cómo vamos a pasar a la segunda vuelta. Pareciera que algunos de nuestros amigos creen que van a pasar automáticamente a la segunda vuelta, simple y llanamente porque se han inscrito. Miren, la fragmentación y el rechazo mayoritario de la población a los partidos, a sus dirigentes, a las elecciones, a la política, es de la gran mayoría. Ese pueblo rechaza tanto a la derecha como a la izquierda. No es como algunos pregonan que la izquierda se salva de ese cuestionamiento. Si a eso sumamos el peligroso operativo de copamiento y maniobra del Jurado Nacional de Elecciones para este actual proceso y los que vienen, la situación es más compleja. Y en eso parece que no han reflexionado los estrategas fallidos de la división. Pero bueno, la realidad es que ahorita hay 3 bloques. ¿Qué debemos hacer frente a ese hecho? Porque, imagínense, en primer lugar, estamos enfrentando a un bloque del poder poderoso, política, social, económica, militar y judicialmente. No estamos enfrentando a un bloquecito. Estarán divididos de boca para afuera, pero el bloque de poder es uno solo y va a empezar a ordenar su casa. En segundo lugar, tenemos que superar con mucho trabajo los mecanismos electorales manipulados, preparar bien sus listas, hacer sus elecciones internas democráticas. Porque miren, el jurado ya sacó de carrera a Vizcarra, a Sagasti, con un conjunto de elementos y de acusaciones discutibles. Igual, han sacado de carrera a Unidad Popular y otros partidos, porque simple y llanamente a través de la leguleyada los han sacado de carrera. Aún así, tenemos que enfrentar a 30 partidos de la derecha. 3 de la izquierda, 30 de la derecha. Pero en los 30 de la derecha no todos son iguales. Hay partidos más responsables, más peligrosos, que deben ser derrotados y que son actualmente el bloque que maneja el Congreso. El Fujimorismo, Renovación Popular del Porqui, APP y Somos Perú. Nosotros consideramos que los partidos progresistas deben hacer una campaña unitaria. Correcto, ya no se han puesto de acuerdo para las elecciones, pero pueden hacer campañas unitarias. No porque vayan a hacer mítines conjuntos, no. Se trata de que, por ejemplo, programáticamente se concentren los temas centrales para enfrentar a la derecha. Bajar los insultos que se hacen entre ellos. Muchos de estos partidos creen que insultando al otro partido de la izquierda van a asumir y van a sumar votos. Mentira. Se hacen daño a ambos. Y tienen que pensar sobre todo primero en pasar la valla, porque con esta fragmentación la primera tarea es pasar la valla, elegir la mayor cantidad de congresistas, para lo cual se deben tener candidatos realmente representativos y que puedan cosechar la simpatía popular. No se trata de poner de relleno cualquier cosa. Y luego de eso se pensará en pasar a la segunda vuelta. Quienes militamos en la izquierda social, en el movimiento regional, tenemos que aportar, tenemos que promover de manera responsable espacios unitarios. Nosotros no tenemos que ser parte de las broncas internas y de los odios entre los partidos progresistas. Tenemos que trabajar para que ese proceso unitario se dé en el tema programático. Por ejemplo, en el caso del Cusco, necesitamos colocar la agenda regional del Cusco, como es la culminación del gasoducto surperuano, la industrialización del Cusco para generar empleo masivo y productivo, defender y recuperar nuestro patrimonio como Machu Picchu y Choquequirao, que han sido privatizados y que están siendo destruidos.
Necesitamos políticas para resolver el déficit que tenemos en servicios básicos, como agua, electricidad. Necesitamos políticas culturales sólidas en el caso nuestro, que defiendan nuestro patrimonio. Y finalmente necesitamos hablar en términos sencillos que puedan promover un acercamiento del pueblo para que nuestros proyectos como tales sean mayoría en el debate. Eso es lo que podemos y consideramos importante llegar a las propuestas.